Vamos a dar paso al tercer interviniente. Ahora pasamos de la historia al ámbito del derecho y para ello contamos con Miguel Ángel Ramiro Avilés, que es profesor titular del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Alcalá de Henares y especialista en la disciplina igualmente y autor de muchísimos y responsable de muchísimos eventos y actos tanto en su facultad actual como también en la Universidad Carlos III, y autor de muchos libros y de varios libros sobre el tema, como Utopía y Derecho, el sistema jurídico en las sociedades ideales, o responsable de ediciones como Anatomía de la Utopía o Los derechos humanos, la utopía de los excluidos, o el más reciente, que yo sepa, Utopian Moments, del año 2012. Muchas gracias y doy paso a... Bueno, buenos días y gracias por la invitación, Francisco, porque bueno, me ha permitido retornar un poco al ámbito de los estudios utópicos que tenía abandonados desde hace unos años con ese libro Utopian Moments y la edición lo siento, de Sinapia. Pero bueno, la verdad es que esta es una ocasión muy propicia para reflexionar sobre un libro que ya se ha dicho que es un libro, bueno, pues que se puede leer de muchas maneras, como una novela, como un libro de filosofía política, como simplemente un libro de viajes, y que además hace ya 500 años que se publicó. Curiosamente, hace 3 se publicó, también se conmemoró los 500 años del Príncipe de Maquiavelo, y son dos libros, los autores no se conocieron, pero es muy curioso leerlos a la par, ¿no?, para ver las distintas soluciones y los distintos planteamientos, ¿no?, que tenían, por un lado, los llamados humanistas del norte, Erasmo, Tomás Moro, y por otro lado los, no sé si humanistas del sur, Maquiavelo, ¿no?, más apegados también a la idea de la razón de Estado. Pero bueno, no me quiero entretener en eso, que el tiempo vuela. Voy a poner el cronómetro porque si no me voy a pasar. A los 20 minutos sonará y pararé de hablar, ¿vale? Bueno, esta es la primera... mi intervención se va a centrar en Tomás Moro, ¿de acuerdo? Solamente voy a hablar de Tomás Moro y de la utopía. Esta imagen que veis aquí es las 2 primeras páginas de la utopía de Tomás Moro. Yo cuando la vi, la edición original, en una exhibición, me quedé asombrado porque hasta ese momento pensaba que los dibujos que aparecían en la obra eran en blanco y negro, y no, eran en color, y la verdad es que fue toda una sorpresa. Y bueno, Tomás Moro juega con los lectores. Daos cuenta que esto es una obra que surge en un momento en el que bueno, pues Erasmo de Róterdam tiene una gran amistad con Erasmo de Róterdam. Erasmo pasa temporadas en la casa que tenía Tomás Moro en Chelsea, y bueno, pues ya que nos vamos a inventar, no, pues nos vamos a inventar la capital, Amurota, la isla, por supuesto, ¿no?, algo que luego harán también otros movimientos sociales. Nos vamos a inventar un alfabeto propio, vamos a escribir en lengua utopiense, en fin. Es una obra bastante completa. Bueno, ya se ha dicho que el pensamiento utópico, y en general bueno, la obra de Tomás Moro está dentro del pensamiento utópico, forma parte de la naturaleza humana porque es nuestra capacidad para imaginar o soñar, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando soñamos, pues podemos tener un sueño placentero o podemos tener una pesadilla. Y esto es algo que las obras del pensamiento utópico retan a la persona que la lee, ¿de acuerdo? La evaluación, es decir,
si estamos ante una pesadilla o si estamos ante algo placentero, es algo que será la persona que lee la obra la que decida. Nosotros podemos leer hoy con los ojos actuales la Utopía de Tomás Moro y ver que aquello es una pesadilla, está todo regulado, es decir, no tiene ningún sentido, limita nuestras libertades, ¿de acuerdo? Nuestros derechos más básicos, pero claro, visto desde los ojos quizás del contexto de una persona del siglo XVI, pues a lo mejor no era tan pesadilla. Y esto ocurre yo creo, con muchas de las obras que forman parte del género utópico. Obviamente, a nadie le gustaría vivir en la sociedad del gran hermano de George Orwell, pero bueno, ahí lo dejo. Esta imagen es una visión bastante clara de sueño o pesadilla. En azul hay una descripción, hay una imagen, ¿no?, de una sociedad ideal, de una ciudad ideal. Algo que hacían mucho los utopistas del 16, del 17 sobre todo, era el planeamiento urbano. Ya fuera una ciudad circular, en estrella, en damero, ¿de acuerdo? Ellos se preocupaban mucho de cómo tenía que estar diseñada la ciudad. Esto es en azul, pero en rojo es un campo de concentración, ¿de acuerdo? Entonces, es una superposición de esas dos situaciones. Tomás Moro juega con nosotros porque el título del libro, que luego sacaré a colación, la propia palabra utopía, él ya empieza a jugar con el lector porque, topos, pues, o sea, la segunda parte, topía, ¿no? Topos, topu, pues es lugar. Pero la U, él ya nos advierte que puede entenderse como ou, no, o como eu, como el no lugar o como el buen lugar, ¿de acuerdo? Y eso lo hace en una parte, ¿no?, en lo que se conoce como la parerga de Utopía, que son los escritos adicionales al libro primero y al libro segundo de la Utopía, donde en un poema de un poeta ficticio, ¿de acuerdo?, pues introduce esta posibilidad. Bien, la palabra surge en 1516. Curiosamente, es una palabra en griego, aunque el título original era en latín, ¿de acuerdo? Era en latín. El título original de la obra era Nusquam. Pero en una de esas charlas, ¿no?, que tenía con su amigo Erasmo, Erasmo, pues más o menos le viene a decir: oye, ¿y por qué tú que conoces bien el griego, por qué no te inventas una palabra en griego, ¿no? Y entonces, pues aparece esta, ¿no?, utopía, ¿no?, utilizando un prefijo y un sustantivo en griego. Es cierto, como se ha dicho, que el concepto es muy anterior, ¿de acuerdo? Nos podemos remontar a Platón. Yo no voy a ir tan atrás, pero me interesa esta idea de que el concepto es anterior, o mejor dicho, la descripción de sociedades imaginarias es anterior porque Tomás Moro tiene una originalidad que le hace muy peculiar, que es que la construcción de la sociedad ideal se basa en el derecho, en las instituciones formales de gobierno. Y eso es pues posiblemente la razón por la que yo estudié este modelo desde el ámbito del derecho, desde el ámbito de la filosofía del derecho. Porque la obra de Tomás Moro, pues lo que nos está proponiendo es una forma óptima de gobierno, pero esa forma óptima de gobierno, a diferencia de lo que había ocurrido antes de él, es usando instituciones formales de gobierno. Es decir, el derecho no desaparece. Antes de Tomás Moro había descripciones imaginarias de sociedades, pero todas lo que hacían era
eliminar el sistema jurídico como elemento de construcción de la sociedad ideal. ¿Vale? Luego indicaré una serie de modelos de sociedad ideal que también forman parte del género utópico, del pensamiento utópico, pero que no siguen, digamos, la estela de Tomás Moro. Tomás Moro lo que hace es crear un nuevo modelo de sociedad ideal, un nuevo modelo de sociedad ideal en el que el derecho se mantiene, obviamente sujeto a reforma, a una profunda reforma. Se le critica y se le reforma. Y, paradójicamente, Platón expulsaba a los poetas, pero Tomás Moro expulsaba a los abogados. ¿Vale? O sea, no eran necesarios los profesionales del derecho en esa sociedad, porque el derecho iba a ser claro. No era necesario hacer interpretaciones, en fin, tergiversar el sentido de la norma o la literalidad de la norma, porque serían claras. ¿Vale? Fijaos que el título de la obra ya nos está diciendo que no se trata de describir mundos fantásticos, seres extraordinarios, viajes imposibles, situaciones inverosímiles. No, sobre eso no es interesante. Es decir, este es el título completo, ¿vale?, traducido al castellano. Y es sobre la mejor forma de una república, en el título completo. Pero luego, cuando vamos al libro primero, porque la utopía tiene dos libros, el libro primero y el libro segundo, la descripción de la isla de Utopía está en el libro segundo, ¿vale?, que es el que primero se escribe. Y el libro primero, también llamado el libro del Consejo, ¿vale?, tiene este título, que es La mejor forma de una república. O sea que está muy claro de lo que nos está hablando la utopía de Tomás Moro y, en general, todas las obras que forman parte del pensamiento utópico. ¿Vale? Aquí ya se ha dicho, ¿no?, si nos tenemos que fijar en la forma, en el contenido. Es una discusión muy interesante que quizás luego podamos profundizar. Y este es un texto que a mí me interesa sobremanera, porque también nos muestra un poco la personalidad de Tomás Moro. Tomás Moro era un hombre profundamente religioso, ¿vale? Y es más, va a morir por sus ideas religiosas. Pero Tomás Moro también tenía, y esto hay bastantes obras donde se destaca, ¿no?, una inteligencia superior a la media y un sentido del humor muy peculiar. Fijaos lo que dice. Esto lo pone en boca de una persona que es el personaje principal de la novela, que es Rafael Itlodeo. Rafael Itlodeo. Bien, Rafael Itlodeo es la persona que nos va a presentar, que nos introduce, que es nuestro Cicerone por la isla, ¿de acuerdo? Y nos dice, Rafael Itlodeo: nuestro interés, en efecto, se cernía sobre una serie de temas importantes que él se deleitaba a sus anchas en aclarar. Por supuesto que en nuestra conversación no aparecieron para nada los monstruos que han perdido actualidad: escilas, celenos feroces y lestrigones devoradores de pueblos y otras arpías de la misma especie se pueden encontrar en cualquier sitio. Lo difícil es dar con hombres que están sana y sabiamente gobernados. Cierto que observó Itlodeo en estos pueblos muchas cosas mal dispuestas, pero no lo es menos que constató no pocas cosas que podrían servir de ejemplo adecuado para corregir y regenerar nuestras ciudades, pueblos y naciones. Bien. Los escilas, los celenos feroces y los lestrigones devoradores de pueblos no existen, son animales fantásticos. Dice, bueno, pues es mucho más difícil encontrar pueblos que están sana y sabiamente gobernados. Es más difícil encontrar un pueblo que está sana y sabiamente gobernado que un monstruo de la mitología. Por lo tanto, para él, que se involucró mucho en la actividad política, era prácticamente una entelequia.
¿Dónde está este pueblo? Bueno, pues en la isla de Utopía. Pero ojo, que Tomás Moro de nuevo juega con nosotros, porque no sabemos si aceptaba todo lo que Rafael Itlodeo, que es un personaje por él creado, nos está presentando o no, porque nos dice, bueno, hay cosas que podrían servir de ejemplo, algunas cosillas, ¿no? Bueno, pero si es que tú nos estás presentando una sociedad que dices que va a ser la mejor forma de la República, entonces, ¿te quedas con todo o no te quedas con todo? Nos deja siempre la duda. Y al final del libro hay otro pasaje que no he traído aquí, pero que vuelve a hacernos dudar, ¿no? Hacernos dudar acerca de la adhesión que tenía Tomás Moro sobre las propias cosas que él señalaba. Porque una de las cosas, por ejemplo, una de las instituciones que aparecen en la utopía de Tomás Moro, que están en la isla de Utopía, es bueno, se le podría llamar una especie como de tolerancia religiosa hacia el otro, etcétera. Hay unos que no se les permite, que son los que hoy llamaríamos ateos, ¿vale? Pero, bueno, mientras no vayas en contra de una serie de verdades, puedes tener diferentes creencias. Bueno, pues Tomás Moro fue el azote de los protestantes en su momento. O sea que, en fin, no hay una serie ahí de situaciones curiosas. Con la utopía de Tomás Moro aparece y por una cosa que veremos a continuación, aparece una especie de movimiento que son las utopías realizables, las utopías realistas, ¿vale? Y hay un libro muy interesante de esta profesora Miriam Elias-Feldon que se titula así, ¿no?, de utopías realistas, porque el tipo de reforma que nos va a proponer Tomás Moro para la sociedad es una alternativa política posible y positiva, en positivo, como, bueno, vamos a transformar, el ser humano es capaz de transformar, no está atado a los dioses, no tiene un destino que le lleva irremediablemente, ¿no?, a tener una vida, pues, de sufrimiento, sino que es posible, ¿no?, de forma positiva, progresar y construir una alternativa posible. ¿Qué ocurre? Que Tomás Moro en la utopía no, mejor dicho, por decirlo en positivo, Tomás Moro lo que hace es proponer un modelo de sociedad distinto a las sociedades imaginarias que existían hasta ese momento. Que, insisto, todas ellas, los 4 modelos que luego vamos a ver, o que voy a simplemente enumerar, se basan en la eliminación del derecho, en lo que, bueno, he venido a denominar la anomia, ¿vale? Es un uso, porque hay otros autores que hablan de la anomia, pero para mí la anomia significa simplemente que en esos otros modelos de sociedad ideal el derecho desaparece. Y Tomás Moro es el primer autor utópico que lo mantiene. Y después de él vendrán otros, ¿vale? Campanella, Harrington, Bacon, Will Stanley, en fin, otros muchos. ¿Esto a qué nos lleva? A que cuando hablemos de utopía, pues claro, aparece, por un lado, esta idea que yo estoy sosteniendo aquí, que es un concepto restringido o muy restringido de utopía, ¿vale? Porque para mí es importante que si el origen de la palabra surge con un modelo de sociedad determinado, con unas coordenadas determinadas, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, es lo que Raymond Husson habla de la nomogénesis del término, es decir, bueno, pues es que ha sido Tomás Moro el que se lo ha inventado, y se lo ha inventado describiendo una sociedad ideal en la que hay derecho. Bueno, pues eso pues es un concepto, yo lo acepto, que es un concepto muy restringido, ¿vale? Y luego aparece un concepto amplio donde, bueno, pues la utopía
prácticamente invade todo, ¿vale? Se puede hacer desde el planeamiento urbano, desde la historia, desde la sociología, desde la teología, con, sin derecho, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta esta singularidad y originalidad de Tomás Moro a la hora de crear la sociedad. ¿Qué otros modelos de sociedad ideal existen? Esto no es bueno, las etiquetas sí, pero el modelo lo propone el profesor Colin Davis, con el que pues hice una parte de la tesis doctoral en Norwich. Él lo llama cucaña, yo lo llamé abundantia, ¿vale? Es la sociedad del exceso total y absoluto. Es una sociedad en la que hay muchos textos escritos en inglés, en francés, en italiano, en fin, en todos los idiomas, donde lo que ocurre es una satisfacción no solamente de las necesidades, sino de los deseos. Naturalia, que es la versión edulcorada del estado de naturaleza, que también se denomina Arcadia. Moralia, es la república moral perfecta, donde lo que nos vamos a encontrar no son personas, sino santos, ¿vale? Personas donde ha habido una reforma de la naturaleza humana. Millennium, que era la idea de la segunda venida, los milenaristas, ¿vale? Y la utopía. Las cuatro primeras lo que hacen es, como se ha reformado el entorno natural y se ha reformado la naturaleza humana, no es necesario el derecho, porque ni hay escasez ni hay maldad, ¿vale? Los dos elementos básicos para, según Hume y también posteriormente Rawls, pero Hume fundamentalmente, para que la idea de justicia tenga sentido. Tomás Moro lo que hace es ahora esto lo vemos, aceptar tanto la maldad humana como la escasez. Por lo tanto, va a necesitar el derecho y va a necesitar un sistema de propiedad. Un sistema de propiedad, luego lo veremos, aunque no me va a dar tiempo, comunal, ¿vale? Comunal. Y la maldad humana. Hay delitos, hay pecados y, por lo tanto, hay un sistema de represión, que es el derecho. Modificado, pero el derecho se mantiene. Es más, tiempo agotado. En la utopía de Tomás Moro se mantiene la pena de muerte. Se mantiene la pena de muerte. Para algunos delitos se mantiene la pena de muerte, sobre todo para aquellos que atenten contra el orden social. El orden social. Muy rápido. Un elemento importante que uniría a todos los modelos de sociedad ideal: la crítica al derecho. Todos los modelos de sociedad ideal critican el derecho. El derecho es algo que hay que cambiarlo. Determina la forma óptima de gobierno, todas son terrenales, inmortales, una vez funcionando se mantendría en el tiempo. Y la idea de progreso, se produce una mejora en las condiciones de vida. Bueno, esto sí que no me da tiempo a explicarlo, pero ya se ha señalado. Importancia de la influencia de la historia, el descubrimiento de América, ¿vale? Esto es un mapa de 1513, ¿vale? Fijaos, en esta parte a mí me encanta. Terra incógnita. Esta es la terra incógnita. Este es el lugar ideal, ¿no?, para que aparezcan, ¿no?, pues esas sociedades en las que Rafael Itlodeo nos está mostrando, ¿no? Es decir, de repente nos hemos encontrado con la isla de Utopía. Bueno, pues lo mismo, ¿no?, en esta terra incógnita. ¿Qué los diferencia a los modelos de sociedad ideal? Bueno, si se pueden realizar o no, si son terapéuticas o son escapistas, ¿vale? Y el papel del derecho en la sociedad, ¿vale? El papel del derecho. Termino con... esto son cuestiones en las que
Tomás Moro lo que nos está mostrando es que es necesario la reforma del derecho porque tiene problemas formales y materiales. Formales, los códigos son muy largos, no los entiende nadie, ¿vale? Son muy extensos y eso es uno de los problemas que hoy tenemos, por ejemplo, ¿no? Materiales, la idea de justicia. El derecho no es justo, ¿vale? El derecho no es justo. Y lo que hay que hacer es, como buen naturalista que era, incorporar la idea de justicia, ¿no? La ley de Cristo, ¿no? al derecho. Estos son los problemas detectados. ¿Y cuáles son las soluciones? Pocas leyes, ¿vale? Las leyes son escasas, sencillas, interpretación llana, ¿vale? Por lo tanto, los abogados desaparecen, ¿vale? La eficacia del derecho, son pocas leyes, pero son mantenidas severamente. Por lo tanto, quizá no nos gustara mucho vivir ahí. Y luego, en cuanto a los materiales, simplemente pues, la incorporación, ¿no? de esa idea de justicia basada por supuesto, en las escrituras, en el derecho. Bueno, a modo de conclusión, es una idea que aparece en un libro de John Rawls, uno de los últimos libros de John Rawls, El derecho de los pueblos, ¿no? Donde lo que nos viene a decir es que todas las instituciones que existen se pueden transformar, ¿vale? Que lo que es posible no lo determina muchas veces la realidad, sino que podemos ir más allá. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a Miguel Ángel Ramiro, que también nos ofreció una visión muy atractiva y muy interesante, más centrada en la obra de Tomás Moro. Yo quería apuntar dos cosas que no me resisto a comentar. En primer lugar, esos 4 modelos de sociedad ideal que planteas, antiguos o clásicos, antes de la utopía, remiten a una concepción pasiva del ser humano, podemos decir, mientras que la que plantea utopía es la capacidad del hombre de hacerlo, y la segunda forma es que la aparición del derecho lo que está planteando es rebatir la tesis del carácter perfecto, la identificación de utopía con perfección. En la medida en que decimos que hay derecho y, por tanto, tienes que regular los comportamientos, evidentemente no estamos hablando de una sociedad perfecta. Perfectas sean las otras, que evidentemente se regulaban automáticamente, ¿no? Es un poco muy interesante. Sí. Bueno, perdonar esta digresión, pero bueno, no es digresión, pero bueno, este apunte. Y por fin, por último, y solamente por orden alfabético nada más, que insisto, contamos desde el ámbito de la filosofía con el profesor Juan José Tamayo, profesor titular de Teología y Religiones en el Mundo Contemporáneo en el Departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, y un especialista muy consumado en el ámbito de la utopía y, sobre todo, en el estudio también de uno de sus principales estudiosos, como es Ernst Bloch, del cual hizo su tesis doctoral y que se refleja en su obra recién reeditada y actualizada, Religión, Razón y Esperanza, el pensamiento de Ernst Bloch. Además, cuenta con otra obra ciertamente importante, escrita también recientemente, Invitación a la utopía, ensayo histórico para tiempos de crisis. Y pues doy paso al profesor Tamayo para que nos cuente. Bueno, muy buenos días, ya casi buenas tardes. Y claro, después de 2 horas de estas interesantísimas exposiciones, pues acaso la actitud vuestra, que sería lógica, sería cerrar los ojos y tomaros un descanso. Y no me preocuparía, porque interpreto que si estáis cerrando los ojos, estáis meditando y pensando en lo que uno va a decir. Pero claro, como las intervenciones anteriores han sido tan enriquecedoras, y la verdad es que yo podría perfectamente renunciar a mi intervención, porque las 3 me han resultado de un interés extraordinario, ¿no? La primera, la de mi buen amigo Ramón Cotarello, pues con esa reivindicación que me ha resultado importantísima de la literatura como un espacio
no solamente de creación literaria, sino que va muchísimo más allá para conocer la realidad, para el pensamiento, etcétera, etcétera. Lo mismo, pues la intervención del profesor Pro pues me ha recordado pues algunos de los momentos de mis estudios precisamente en la Universidad Autónoma, de la que él es profesor, y donde nos encontramos en un instituto que se llama Demos Paz, cuando ha hecho pues, el recorrido, sobre todo por estos grandes autores del pensamiento utópico, Mannheim, Bloch, sobre el que yo hice mi tesis doctoral, Martin Buber, etcétera, etcétera. Y luego Miguel Ángel Ramiro, compañero de la universidad durante muchos años, pues creo que ha centrado muy bien su reflexión sobre el título y el significado de esta palabra con todo lo que tiene que ver con el derecho, ¿no? Entonces, claro, pues no creáis que me queda a mí mucho campo del que hablar, pero sí me parece que es muy interesante que se haya convocado este acto, fundamental. ¿Por qué? Porque yo creo que la utopía, aparte de que es verdad pues que ha sido estudiada e investigada por autores relevantes de los diferentes campos del conocimiento, pues me parece a mí que está en horas bajas y que además está sufriendo un destierro larguísimo de todos los campos del quehacer y del saber humano. Una buena prueba es, por ejemplo, lo que ha sucedido con la obra de Bloch, El principio de esperanza. Se publica el año 1977 en Aguilar. Son 3 volúmenes, se agota en torno a 1984 aproximadamente. Y solo 20 años después es cuando va a ser reeditada por Trota. ¿Y eso por qué? Pues eso, por ese largo destierro de todos los campos del saber y del quehacer humano, de la filosofía, de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, de la propia religión y del campo que yo trabajo de manera especial, que es la teología. ¿Quiere decir esto que la religión excluye de su mundo todo lo que tiene que ver con la utopía? Pues, hombre, quizás no. Pero la utopía de las religiones pues son ahora mismo esos paraísos en el más allá y paraísos en el más acá, donde precisamente no predomina la comunicación de bienes. Y finalmente, otro comportamiento que yo creo que se está teniendo hoy con la utopía y se viene teniendo desde hace mucho tiempo por parte de los diccionaristas es el maltrato semántico, como bien ha expresado el profesor Prout, ¿no? Entonces, me parece muy importante que esta efemérides pues, sea motivo para reflexionar filosófica y políticamente sobre la utopía. Y me recuerda esta actitud de silencio ante la utopía un texto que leí hace unos años de un libro de Tony Juditt, el gran historiador inglés y teórico del pensamiento de nuestro tiempo, un libro que se titula Algo va mal. Y en ese libro comienza diciendo que después de haber pronunciado una conferencia sobre la situación mundial, pide la palabra a un niño de 12 años y le dice: si tienes una conversación o un debate sobre estos problemas y mencionas la palabra socialismo, a veces es como si cayera una losa sobre la conversación y no hay posibilidad de remontarla. ¿Qué recomendaría usted para retomarla? El autor no dice cuál fue su respuesta, pero yo creo que esto es perfectamente aplicable a la utopía, al menos mi propia experiencia en distintos ámbitos políticos, académicos, interdisciplinares. Claro, yo había pensado, y eso es lo que voy a decir muy brevemente, había pensado hacer una reflexión filosófica
sobre las utopías del Renacimiento en las que se enmarca la filosofía de la utopía de Moro. Y lo primero, decir que las utopías son una de las manifestaciones más importantes y relevantes del llamado giro antropológico. Es decir, una de las figuras más importantes de ese giro antropológico es el humanista Pico de la Mirándola. Muy interesante porque Tomás Moro, que es un gran humanista, va a escribir la biografía de Pico de la Mirándola. Y ese giro antropológico yo creo que se destaca por una serie de características que se concretan en el género literario utópico. La primera es la función crítica, como superación de la conciencia ingenua que pudo estar presente en una parte importante de la Edad Media. Paul Tillich define la utopía como la negación de lo negativo, la función crítica. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de desajustes de la realidad que ya no se consideran procedentes del orden sobrenatural y por eso pueden ser objeto de crítica. Crítica de las nuevas estructuras sociales opresivas, crítica de la ganancia como fuerza motriz de la historia y, sobre todo, las utopías del Renacimiento se caracterizan por la crítica radical a la propiedad privada, a la que consideran raíz de todos los males. Otra segunda característica sería la de propuesta de alternativas, y es la alternativa comunitaria de vida, que se caracteriza por la comunidad de bienes, con una influencia doble, yo creo, en el caso de Moro, la influencia filosófica de Platón y la influencia religiosa de las primeras comunidades cristianas. Y esa alternativa comunitaria de vida se caracteriza también por la tolerancia religiosa. Y yo creo que aquí es donde Moro, respondiendo a la cuestión que planteaba Miguel Ángel Ramiro, es donde yo creo que va a estar en desacuerdo con la descripción que hace Rafael Itlodeo. Porque al final de la obra hay un párrafo de 15 o 20 líneas que es muy poco citado y es en el que Moro opina, con mucha discreción y con mucho respeto, sobre lo que ha descrito Itlodeo. Dice, y hay aspectos con los que no puedo estar de acuerdo, y uno de ellos es la cuestión religiosa. Y yo interpreto que esta idea de tolerancia religiosa como característica fundamental de la alternativa de vida comunitaria no la acaba de compartir Tomás Moro, al menos si es consecuente con toda su trayectoria religiosa. Y la tercera característica de esta alternativa comunitaria sería la resolución de los conflictos por vía de la concordia. Otra característica de las utopías del Renacimiento, creo yo, es la concepción optimista del ser humano y esperanzada de la sociedad. Los utópicos, los utopistas renacentistas, tienen una confianza extrema en la regeneración ética de la sociedad. En el caso de Bacon, la confianza es en el poder de la ciencia para resolver los problemas de ese momento, ¿no? Y también, y posiblemente esta sea la clave del cambio de paradigma que se va a producir finales del siglo XV y todo el siglo XVI, es que el modelo utópico de vida que diseña Itlodeo está basado en la razón y no en un orden divino. Lo dice claramente Campanella. Dice que la utopía es hallazgo de la filosofía y de la razón humana. Y estas son las bases para vivir una vida mejor conforme a los dictámenes de la razón. Si del aspecto ideológico, filosófico, pasamos al carácter social, pues
el marco o el contexto social en que van a surgir las utopías del Renacimiento, pues va a ser la situación conflictiva que se produce en el tránsito de la economía feudal a la primera industrialización. Donde mejor he visto reflejado este fenómeno o esta característica es el más Horkheimer, cuando dice: las utopías del Renacimiento son la expresión de las capas populares desesperadas que tuvieron que soportar el caos de la transición entre dos formas económicas distintas, ¿no? Y efectivamente, ese es el argumento central de estas utopías, ¿no? La dramática situación de las capas populares indefensas. Yo creo que también, aunque habría que matizarlo, que también influye en el surgimiento de las utopías del Renacimiento la influencia del monacato en Occidente. No necesariamente es una concepción utópica la del monacato, ¿no? Pero sí me parece que es un poderoso modelo para lo utópico. Y desde el punto de vista intelectual, la influencia más importante posiblemente sea la del humanismo. Eugenio Imaz, en uno de los prólogos que tiene a estas utopías, en el libro Utopías del Renacimiento, creo que es de Fondo de Cultura Económica, pues lo dice claramente. Dice: el humanismo es el albor de la filosofía moderna en parangón con el albor de la filosofía griega. Y él establece una muy interesante comparación y relación entre Moro y Sócrates. Y dice, no sé con qué verosimilitud, lo cito entre comillas, son verdaderos mártires de la filosofía, testigos de la razón ante la razón de Estado, testigos de la utopía ante la utopía y testigos de la fe en la razón o de la razón de la fe. Y dice: los dos mueren defendiendo la razón de la república, es decir, de la comunidad contra la razón de Estado. Y igualmente creo que hay que destacar que en este momento se establece una contraposición, un conflicto entre dos razones: la razón utópica y la razón de Estado. Y de entonces para acá pues se va a seguir produciendo esta pugna intelectual, que además tiene su representación en Maquiavelo, autor del Príncipe 1513, Moro, La razón utópica 1516. Ciertamente Moro no conocía la obra del Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Y por tanto son construcciones filosóficas y políticas independientes que luego van a dar lugar pues a todo un debate, tanto desde el punto de vista filosófico como político, sobre estos dos tipos de razones. Y fijaos además en que las fuentes de uno y otro son muy diferentes. La fuente de Maquiavelo en El Príncipe, ¿quién es? Tito Livio. La fuente de Moro en la utopía va a ser precisamente Platón. Y bueno, y en este sentido me parece que todo esto se va a materializar en la obra de Tomás Moro, Utopía. Pero yo creo que es muy importante destacar, sin entrar a analizar el contenido de la obra, porque ya lo ha hecho Miguel Ángel Ramiro, pero sí creo que es importante destacar, ya que aquí tanto se ha hablado de distopías, que es una obra que contempla los dos géneros literarios. El libro primero es un libro de distopía, es un libro de crítica de la realidad que en ese momento se está viviendo en Inglaterra, sobre todo en las capas populares y en el mundo del campesinado. Por tanto, es una auténtica distopía. Y el segundo
el segundo libro es un tratado realmente de utopía, como parecía ahí en la síntesis que ha hecho el Miguel Ángel Ramiro. Pero sí me interesa retomar una de sus ideas, que bueno, pues no se ha desarrollado porque no era su cometido, y es la de qué juicio hace Moro o qué opinión tiene Moro sobre las excelencias de este modelo utópico que está describiendo Rafael Itlodeo. Entonces la valoración de Tomás Moro sobre este modelo la calificaría con 4 palabras. Primero, crítica. Segundo, distanciamiento. Tercero, un cierto escepticismo. Y cuarto, admiración. Y por eso me interesa mucho justificarlo refiriéndome al último párrafo de esta obra, en la que queda muy clara, a mi modo de ver, cuál es el planteamiento de Moro. Y lo primero que dice es: me parecen absurdas muchas costumbres y leyes de los utopienses. Dice, por ejemplo, el modo de guerrear, el modo de considerar las cosas divinas y la religión, y ahí es donde yo creo que Moro va a distanciarse sin expresar los motivos del distanciamiento, porque si recordáis, quienes habéis leído la obra, cuando termina Itlodeo, le toma del hombro y le dice: vamos a descansar y ya tendremos tiempo de debatir sobre este tema, que también tiene un gran sentido del humor. La obra está cargada de humor relajante y al mismo tiempo desestabilizador. ¿Qué es lo que le parece, qué otras cosas le parecen absurdas a Tomás Moro? La vida y el sustento común, la comunidad de bienes sin intervención de dinero, cuya falta destruye de raíz la nobleza, la magnificencia y la majestad que, según la verdadera y pública opinión, son decoro y adorno del Estado. Incluso dice que él cuestiona la supresión de la propiedad privada, ¿no?, que es la base y el fundamento de todo el estudio, de toda la reflexión y todo el relato que hace Itlodeo, y que además pues es la base también de la República de Platón, ¿no? Pero termina diciendo: reconozco la existencia de muchas cosas de este relato que más deseo, que espero ver implantadas en nuestras ciudades. Este tema es poco trabajado dentro de los estudios de la obra de Tomás Moro, y por eso quería destacarlo. Y nada más, decir que quizás pues, se podrían sacar algunas conclusiones, no de esta mesa, sino de la efemérides que estamos celebrando, y la primera quizás sería rehabilitar críticamente la utopía, críticamente, y una utopía, por supuesto, que sea ecohumana, que sea abierta a la alteridad, una utopía que no sea colonizadora, porque yo creo que desde el primer momento en que decimos que el género utópico surge en la Grecia antigua, ya estamos expresando una determinada occidentalización de este género literario que se ha dado también en otras tradiciones culturales. En segundo lugar, pues invitaros a vosotros y a vosotras, los más jóvenes, a que escribáis utopías, pero también distopías. Quizás ahora sea más fácil escribir distopías porque el argumento de las distopías nos lo está dando esta realidad tan dramática, con ese neoliberalismo rampante
que somete a los ciudadanos y a las ciudadanas a la negación de todos los derechos salvo uno, que es el derecho de propiedad. Y al mismo tiempo creo que, en tercer lugar, pues habría que intentar vivir, pensar y convivir utópicamente. Y en ese sentido hay que hacer una rehabilitación de la utopía, pero no en la definición que dan los diccionarios, plan bueno, halagueño, pero irrealizable, sino buscar aquellas mediaciones que permiten ir haciendo realidad esa utopía. Y por eso me gustaría terminar con una cita de Walt Whitman que dice: «Antes del alba subí a las colinas, miré los cielos apretados de luminarias y le dije a mi espíritu: cuando conozcamos todos estos mundos y el placer y la sabiduría de todas las cosas que contienen, estaremos tranquilos y satisfechos y podremos descansar ya». Y mi espíritu dijo: no, ganaremos esas alturas para seguir adelante. Este yo creo que es el sentido y la significación dinámica y emancipadora de la utopía, seguir adelante. Aunque no sea más que para eso, creo que merece la pena rehabilitar la utopía. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias también al profesor Tamayo, que nos ha dado una visión todavía más completa para cerrar y para dar una amplitud más detallada del fenómeno de la utopía desde varias perspectivas, desde la perspectiva genérica del fenómeno y también, como ya han hecho algunos de los intervinientes, también más centrada en el espíritu del texto concreto de la obra de Tomás Moro.